Cuando una persona cambia el evangelio por el liberalismo teológico, necesita llenar su nueva religión con algo. Así que desde hace varios siglos, el liberalismo viene sustituyendo las verdades, aquellas joyas divinas, por falsificaciones. Por ejemplo, el amor al prójimo, motivado por la gracia de Dios en Cristo hacia nosotros, salvándonos del infierno, es sustituido por el concepto de justicia social, un amor netamente horizontal, la mayordomía basada en el conocimiento de ser administradores de la gracia de Dios es sustituida por la justicia ecológica, y así sigue la cosa. En el ámbito de la liturgia y la espiritualidad, con la que los liberales engañan a muchos, como han desangrado el verdadero evangelio encubiertamente y calladamente, encubren su asesinato con formas externas de espiritualidad. Esto ha sucedido durante mucho tiempo en las iglesias tradicionales como la anglicana, las luteranas liberales, las presbiterianas liberales y otras. Cuenta un hermano que una vez participó en un seminario en que un pastor reformado, pero liberal, era un liberal disfrazado. Él señala que nos habló de espiritualidad. Le gustaba un ambiente con luces bajas, se vestía con una toga con una cruz y hablaba durante varios días de la necesidad de la comunión con Dios. Inclusive nos mandó al bosque, dice este hermano, para que hiciéramos meditación y que volviéramos para compartir lo que Dios nos había dicho. Para mí, una gran sorpresa. La mayoría de mis compañeros, señala este hermano, volvieron diciendo que Dios les había hablado al corazón allá entre los árboles, diciéndole que los amaba y algunas otras cosas que no recuerdo. El conferencista hablaba mucho de lo que había aprendido entre los monjes místicos en el monasterio Taizé, en Francia. Y para rematar el taller, nos llevó afuera y nos dijo que formáramos un círculo con él y que repitiéramos las siguientes palabras: Dios está arriba, Dios está abajo, Dios está delante de mí, Dios está detrás de mí. Al finalizar el ejercicio, nos informó que esas palabras eran una confesión de los indios navajos. Me imagino que el punto era que todas las religiones realmente tienen el mismo sentido de lo divino y no importa mucho el camino que nosotros escogemos. Al finalizar el seminario, nos cuenta este hermano, solo un amigo y yo, con nuestras esposas, manifestamos nuestra inconformidad. Los demás se consideraban cristianos comprometidos y además curiosos, reformados. Sin embargo, había sido todos los que estábamos ahí, habíamos sido sujetos a un lavado de cerebro de la espiritualidad liberal, sin que parpadeara alguien. Es más, algunos ingenuos lo defendían. Es importante que nuestras iglesias hoy estemos alerta en contra de esa falsa espiritualidad liberal que fácilmente nos engaña. ¿Cuáles son los síntomas de la espiritualidad liberal? Y seguimos citando al doctor Augustus Nicodemos López, que señala la tendencia contemporánea hacia la espiritualidad entre los liberales. También nota que el énfasis sobre la meditación y lo contemplativo acompaña una justificación de las iglesias pequeñas. Los liberales justifican sus iglesias en vías de muerte, criticando lo que llaman el activismo, y recomienda que todos dejen de trabajar tanto y que se queden quietos, meditando un poco. Así que uno de los síntomas que acompañan la espiritualidad liberal es la justificación expresa o implícita de sus iglesias pequeñas o en vías de disminución. Otro síntoma de la espiritualidad liberal es que pone demasiado énfasis en los temas de la armonía, la paz, el amor, la existencia integral, a expensas de pecado, arrepentimiento, antítesis entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. La espiritualidad liberal lleva a un llamado a que los hombres se amen, pero no lleva a predicar a los hombres acerca de la ofensa de que han hecho objeto a Dios, a un Dios justo y santo.
La espiritualidad liberal habla mucho de justicia social, pero olvida la justicia divina que llevó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestras ofensas. Otro síntoma de la espiritualidad liberal es la ortodoxia suave. Los liberales en una dominación aparentan suscribirse al fundamento doctrinal de su iglesia, pero la verdad es otra, no son sinceros y buscan suavizar aquellos puntos doctrinales que se encuentran o son considerados detestables, como por ejemplo la soberanía de Dios, el infierno, la expiación sustitutiva de Cristo, la necesidad del arrepentimiento para la reconciliación con Dios, la predestinación, la autoridad absoluta de la Biblia y otros. Así los liberales comienzan a promover una ortodoxia suave o light, si es que lo digo bien. Y mediante esto minimizan los fundamentos más importantes del Evangelio y los sustituyen con su nueva religión enfocada en la experiencia subjetiva del individuo. Dice el autor del artículo que estamos compartiendo: un pastor liberal me dijo una vez que él consideraba las confesiones como documentos importantes para conocer nuestro pasado, pero realmente sin mucha relevancia para hoy. Ojo, todos los estudiantes tienen un profesor que habla así, ¿no le parece? Otro síntoma, tal vez el que más engaña, es el énfasis en la liturgia para el culto. Los liberales publican constantemente libros sobre liturgia, artículos sobre liturgia, poemas de justicia social para la liturgia, liturgia para ocasiones especiales, en fin, todo enfocado en presentar un culto profesional sin ninguna traba que agrade al ojo y al oído. Se esmera por banderas y otras ayudas visuales, también por un coro profesional con que esté en condiciones de cantar obras difíciles. Señala el autor del artículo, conoció a un profesor muy liberal que daba clases en un seminario y tenía muchos engañados porque hablaba mucho de la liturgia, de la espiritualidad y de la comunión. Muchos de los estudiantes encajaban su lenguaje dentro de su propio marco de fe. Sin embargo, este profesor estaba muy lejos de la ortodoxia bíblica, al dejar de lado los principios verdaderos de la liturgia bíblica, como la trascendencia de Dios y su soberanía, y en lugar de la Biblia y la predicación del culto. Por necesidad se crea una fe debilitada y por tanto también una iglesia debilitada. Cuando comparamos todo esto con la Reforma Protestante, encontramos que el concepto de culto era muy sencillo. Los reformadores se encontraban en la Biblia que adorar a Dios debía ser algo sencillo en términos de actividad humana. El principio está concedido en Éxodo 20:25 y es sostenido en toda la Biblia. De paso, señalo que Éxodo 20:25 es la instrucción que Dios da acerca de que las piedras con que se va a levantar ese altar no sean necesariamente piedras labradas. Es decir, que no pasar herramientas sobre ellas. Eso es como una creación. Dios daba primero lo que quería que le devolvieran, y el culto bíblico no es mística, ni complicada, ni muy elaborada. Esto no quiere decir que no deba ser solemne, poderoso e impactante. Al contrario, el verdadero culto ofrecido con corazón contrito, según la palabra de Dios, es transformador. Pero los liberales olvidan que un culto en las catacumbas sin música a escondidas es tan espiritual como un culto en una catedral, porque Dios es la clave en el culto bíblico y no nuestra propia experiencia de lo divino. El culto liberal intenta promover una experiencia espiritual porque su enfoque es en el hombre. El culto bíblico intenta glorificar a Dios por quien es y porque nos ha redimido en Jesucristo por gracia. El culto liberal sustituye poemas de justicia social contemporáneos porque desconfía de los relatos bíblicos antiguos acerca de la salvación. El culto bíblico, hermanos, se conforma con alabar a Dios con las mismas palabras que el Espíritu Santo inspiró. Las palabras de la Biblia, como por ejemplo los salmos. A veces la línea entre el uno y el otro es muy fina, pero si hay una diferencia que lleva a dos formas de espiritualidad antitéticas entre una y la otra. Los liberales muchas veces no promueven cosas malas en sí. Buscar el bien social de las personas no es malo. Adorar a Dios con reverencia y una liturgia bonita no es malo, sin duda. Promover la meditación no es malo. El meollo del problema no se encuentra en que los liberales procuren cosas específicamente malas. Pero este es parte del engaño, y para discernir el verdadero problema debemos realizar dos análisis paralelos. Primero,
Debemos prestar atención a lo que los liberales no dicen. Y esto, hermanos, es sumamente importante. Porque si truncamos el Evangelio, no es el Evangelio. Se vuelve otro mensaje humano. Y esto es lo que los liberales hacen. Promueven un Evangelio que se basa en una Biblia media autoritativa, de modo que se puede cambiar lo que se requiere por la cultura alrededor. Si el feminismo está en boga, ordenamos entonces mujeres al pastorado. Si el misticismo está en boga, fomentamos un misticismo cristiano. Si el homosexualismo es aceptado hoy, también el liberal lo acepta en su iglesia, lo integra. Muy pocos liberales dirían francamente, no creo en la Biblia, pero tampoco les gusta hablar de la verdadera integridad, la autoridad y el poder de la Biblia. Lo que nos dicen acerca de la Biblia es tremendamente significativo. El liberalismo es hipócrita, además de parasitario, como lo habíamos señalado en otro podcast. Lo que los liberales nos dicen acerca de la salvación también es significativo. Hablan mucho del pecado, pero el pecado del prójimo contra su prójimo. No solo rehúyen hablar de nuestras ofensas contra Dios, sino que se burlan del concepto histórico del cristianismo, de un Dios airado con el hombre que requiere satisfacción por su justicia. Niegan el concepto de la imputación de la justicia de Cristo a nuestro favor, lo que los reformadores, hermanos, llamaron la justificación por fe. Además, convierten la cruz de Cristo en un mero ejemplo de un hombre que se entregó totalmente por una buena causa. Los liberales generalmente creen que el hombre es por naturaleza suficientemente bueno como para poder cambiar su vida. Sí, bien, necesita la ayuda de Dios. Esta ayuda no consiste en lo que los reformados llamamos la regeneración. Es una ayuda como de tenderle la mano a una persona a otra, que le ayuda a entender y le da cierto apoyo moral. Los liberales generalmente creen que el hombre es por naturaleza, hermanos, como dije, lo suficientemente bueno entonces para encaminarse solo o recibir la ayuda de otro con buenas intenciones. Podríamos seguir dando ejemplo de lo que los liberales dejan fuera o cambian en su teología. El punto es que para entender la esencia de la espiritualidad liberal debemos entender que dejan fuera demasiados elementos del verdadero evangelio. Lo que afirman de manera positiva no es del todo escandaloso, por lo menos no siempre, pero cuando se toma en su contexto de lo que dejan fuera, se ve por lo que es un mero humanismo. En segundo lugar, la espiritualidad liberal es antropocéntrica en esencia. Por todo lo que habla de la meditación, la comunión con Dios y la adoración de Dios, el punto final es el hombre. Si los liberales son de corte barthiano, de Karl Barth, su Dios es tan incognoscible que lo único que se puede perseguir es una experiencia humana de algo divino que no se puede definir. Siempre quedamos con lo humano. Y los liberales siguen a otro como Albrecht Ritschl, teólogo alemán del siglo XIX, fue quien puso las bases de lo que hoy día conocemos como la teología de la liberación, muy propia también entre algunos pastores del ámbito evangélico chileno. Sí, los hay. Los he escuchado. Ese promover este sentido de solidaridad con la humanidad me produce en risa. Escuchaba a este pastor bautista, candidato a constituyente, cómo hablaba de prescindir de la cosmovisión bíblica en el escenario político constituyente. ¡Qué equivocación más terrible! El liberal siempre se queda con lo humano. Siempre. Siempre lo va a usted escuchar luchando por las causas de la humanidad, ya sean los pobres, las mujeres, los negros, los homosexuales, quien sea. La espiritualidad liberal termina siendo, hermanos, antropocéntrica en esencia. Y no debe dejarnos engañar por ciertas frasecitas que ellos han acuñado. Tenemos que cuidarnos de ellos. No debemos reemplazar la gloria de Dios por absolutamente nada que empañe el sacrificio vicario de Cristo. Hermanos amados, la iglesia tiene una batalla espiritual, pero también una batalla cultural. Muchos se están vendiendo al discurso liberal. Ojo, vamos adelante, firmes, que el Dios poderoso de la Biblia está con nosotros.